Si dejas salir todos tus miedos, tendrás más espacio para vivir todos tus sueños. Hola, bienvenidos, bienvenidas un día más al Rincón de las Letras. En el programa de hoy tenemos el placer de contar con el escritor Francisco Miguel Gallego Ochoa. Carmen le entrevistará y charlarán sobre su nueva novela, Statu Quo. Para abrir boca, un fragmento de ella. Tenemos que encontrar el beduino, dijo Chris al volver a reunirse con los demás. La hinchazón de sus ojos hablaba de lo emotivo de la conversación que había tenido. ¿A qué beduino? Bernardo lo miraba como temiendo que hubiera perdido la razón. Esto está lleno de beduinos. Si usted necesita algo de un beduino, nada más dígame para qué, que yo conozco varios. Rafik pensó en las maneras de proceder que el inglés acostumbraba a usar y, convencido de que había planeado una de ellas, quiso ser partícipe con su ofrecimiento. Esperad, sonrió Chris, que no me he explicado. No he dicho un beduino, he dicho el beduino. Descubriendo a nuevos autores, descubriendo a nuevos poetas. Bienvenidos a un programa más en el Rincón de las Letras, en Onda Verde. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a Francisco Miguel Gallego Ochoa, que es filósofo, escritor, pintor, un poco de todo y todo lo hace bien. Esa bienvenido. Parte ya no tanto, muchas gracias. Sí. No, pues encantado de estar arrinconado aquí entre las letras, sí. Bueno, hoy viene Francisco Miguel porque presenta su libro. Discos todavía no. Todavía no, pero todos ponerse, ¿eh? Su nuevo libro, Statu Quo. Es una historia de aventuras, de historia, de arqueología, en una zona fantástica del planeta, que escribiste como una historia juvenil. Sí, el corte, el estilo es un estilo de novela juvenil. Sin embargo, pues lo que pretendo es que cualquier persona de cualquier edad que lo lea se encuentre allí un atractivo, tanto en el sitio donde transcurre. Ella empieza en Madrid, pero bueno, luego se traslada, ya sí, me imagino que iremos luego a la historia. La historia se traslada, bueno, está sobre todo escrita en la zona de Oriente Medio, de Palestina, de Jordania, Israel, Jerusalén. Es una zona que tú conoces muy bien porque has viajado mucho a esa zona. Es una zona a la que suelo ir habitualmente desde hace algunos años, después de haber llegado a vivir a Madrid, que no soy de aquí, o al menos no oriundo, pero ya casi. Ya casi llevas más tiempo aquí que allí, sea que... Pues sí, descubrí alguna vez el viaje allí, entre los viajes que hacía, y me parece un sitio encantador. Aquello es... Y además es algo que comparten casi todas las personas. Si no tiene, esa zona tiene un magnetismo. Tiene esa zona que durante tantos siglos la gente peregrina y la visita y que todo el mundo la quiere para sí. Es muy curioso porque en todo Oriente Medio es el único sitio donde no hay petróleo. Y es el pedazo de tierra por el que se han peleado todos, pero se han peleado todos desde hace 8.000 años. Hace 8.000 años se están peleando. Hay que ver que Jerusalén, la ciudad santa Jerusalén, ha sido invadida 35 veces a lo largo de la historia, y 15 de esas veces ha sido destruida completamente, o sea, arrasada hasta los cimientos y vuelta a construir, porque es un sitio en el que todo el mundo ha querido invadir. Allí han pasado nabateos, más allá de los mitos o de las religiones, la zona tiene algo que atrae. La zona es un crisol. Allí es curioso porque es una zona muy desértica. Está rodeado de mucho desierto, pero luego hay unos oasis, como por ejemplo el de Jericó, que es increíble encontrarse allí un vergel, una cosa impresionante, donde se siente uno verdaderamente en los oasis de novela, en los oasis de cuento, porque está aquello lleno allí de palmeras, de frutales, hay de todo, hay naranjas, hay plátanos, granadas, pero en una abundancia impresionante, que cuando se sale de allí dice uno, pero ¿cómo es posible que en medio de todo este desierto, sitios donde al lado de
de Jericó está el Mar Muerto. Es el lugar más Claro, bajo. el más árido. El lugar más bajo del mundo. Está a 400 metros por debajo del nivel del mar. Y allí en verano fácilmente está uno a 40 y tantos al principio del verano. Ya cuando se va llegando a agosto a 50 grados. Parece mentira que eso siga siendo atractivo para la humanidad, esa zona, ¿verdad? Y lo ha sido siempre y lo sigue siendo. Allí se encuentra uno de las murallas más antiguas que hay. La ciudad amurallada más antigua que hay está justamente allí en Jericó. Bueno, pues por Jericó también pasan los... Por ahí pasan también. Por allí pasan también. Es fantástico porque es una historia que, bueno, en principio es una historia de una aventura de dos adolescentes y el padre de la chica que se van buscando el diario se van buscando demostrar la veracidad del diario de una mujer que en el siglo IV viajó por esa zona y lo documentó. Egeria. Es un personaje real. Y además Egeria es un personaje real española. que es española, es gallega y es casi igual de interesante la aventura que la propia historia de Egeria. Yo no quiero hacer novela histórica de ninguna manera. Creo que hay alguna gente, muy poca, que la hace muy bien. Sí. Y luego muchísima gente que hace algo llamado novela histórica, pero que en realidad no es ni novela ni historia. Y no te quieren meter en ese charco. Entonces yo en ese charco no me voy a meter porque no soy historiador y porque no me interesa estar poniendo como verdad hechos que no lo son. De cualquier manera, pero aquí hay personajes que son reales. Entonces, otra cosa, yo no cuento la historia de Egeria. Quien quiera conocer la historia de Egeria, muy fácil. Todos sus documentos se pueden descargar de internet porque no tienen derecho de autor. Hay que tener en cuenta que a los 50 años de haber escrito los derechos de autor caducan y ella lo hizo en el siglo IV. Entonces hace 1600 años que lo escribió, por lo tanto no van a tener problema con descargarse el PDF. Está en internet. Es encantadora la forma de escribir de Egeria, porque hace una verdadera crónica. Da muestra de una cultura tremenda. Para aquella época, una mujer culta en aquella época. Hay que tener en cuenta que hacer un viaje en el siglo IV por Oriente Medio implicaba no solamente sacarse un billete e ir, no se podía sacar un billete, o sea, no había... Había que comprar ejércitos en esa época. No se podía ir a Viajes Ecuador, comprar un billete, no existía. Entonces, había que salir sin saber dónde se iba a dormir al día siguiente. Y además una mujer sola no se podía ir por allí. Hay que tener en cuenta la situación que ha habido siempre y aunque esto no está narrado por ella, es obvio que tuvo que haber ido acompañada por un grupo de personas que tendrían que estarle asistiendo. Y ella se va y empieza a escribir unas cartas narrando lo que veía allí. Contándolo. Pero narrándolo muy bien documentado y hablando de la historia. Nada más unas pocas décadas antes había ido allí Helena. Helena era la mamá de Constantino. También aparece aquí, es también personaje real. De hecho, si la gente quiere ver el tráiler de la novela, puede entrar a verlo en YouTube. Ponen Statu Quo Francisco Miguel Gallego Ochoa y aparece. Hay que tener en cuenta que es Statu Quo. Sin S, por favor, Statu Quo. Statu Quo. Sí, no status quo. Lo suelen preguntar. Vamos al tema. ¿Por qué Statu Quo? ¿Por qué Statu Quo? Yo sé que no te quiero reventar la novela, pero te tengo que preguntar. ¿Por qué Statu Quo? Statu Quo, por lo que significa. A ver, Statu Quo es una locución latina que significa... literalmente sería el estado en qué. O sea, tal cual. Tal cual. El estado de las cosas. Y solemos oírlo cuando se está hablando de un conflicto, una guerra, cualquier tipo de situación que se quiere describir que está esa situación y así es en ese momento o así fue en ese momento, pues se dice el statu quo. Lo de status quo es porque en inglés se popularizó como status quo. Y tenemos que tener en cuenta que, aunque no se escribe en latín statu quo, y en español el diccionario pone statu, sin S, statu quo,
en inglés no tienen una academia de la lengua y es lo que se populariza. Entonces, desde Claro. cuando hayan cogido la locución, la popularizaron como status quo y vino el grupo allí, el grupo musical. Bueno, entonces lo que hay que buscar es Gallego Ochoa, statu quo. Statu quo, Statu quo. exactamente. Muy bien. Y entonces el estado de las cosas es porque en la novela se ve tal cual, cómo queda todo tal cual. Ujú. Y bueno, hace un guiño a lo que es el Ya no statu podemos quo decir israelí. mucho más. No sé, De no sé Jerusalén, la sobre gana. todo. Exactamente. En su periplo por las tierras, entre las aventuras, conocen gente de allí, gente que va allí y se establece, un poco de todo. Conocen también y tienen una relación con don Giovanni Rossi. Rossini. Giovanni Perdón. Rossini. Es un historiador renombrado. Y ahí haces una pequeña, no quiero desvelar lo que ocurre, pero haces una pequeña reflexión entre dónde acaba la protección de la historia y dónde empieza el expolio y el comercio de piezas, ¿no? Hasta qué punto nosotros podemos sacar una pieza de un contexto, venderla, comercializar con ella, dejar el contexto sin esa pieza clave. Pues esto sucede mucho por allí. Hay un comercio ilegal permanentemente desde a ver, hay algo conocido por todo el mundo que es lo de los manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron allí en el 40 y tantos, en Qumrán, justamente al lado de Jericó. Se encuentran unos manuscritos. Pues el hombre que los encontró, que era un pastor que andaba buscando una oveja perdida y lanzó una piedra a una de las cuevas, que está todo allí lleno de cuevas. Quien quiera ver las fotos las puede ver también en la página de Facebook del libro Statu Quo. Hay una cantidad de fotos colgadas donde aparecen estos y son lugares. Preciosas. Bueno, No, es verdad, describen por lo menos. Además te ubican en los sitios de la novela. Eso es lo que espero, que la gente se vaya ubicando. Pues este hombre que encontró allí aquellos manuscritos viene y encuentra, él no sabe qué es y se va a llevarlo a un anticuario. Le dieron como pago un par de alpargatas. Fíjate. Usadas, además. Fíjate. Eso fue el pago por aquello. Aquello no tiene precio. Nadie bueno, no se tiene imagina... precio, pero sí. Pero, ¿qué precio tiene? El que la persona que lo tiene quiera ponerle, porque nadie que tuviera un trozo de aquellos manuscritos lo va a querer vender. O sea, esto es algo muy preciado. A no ser entre entidades gubernamentales que son quienes pueden manejar esto, el Museo del Libro en Jerusalén, que hay un museo específicamente para eso, que está un edificio precioso en forma de ánfora, como en las que estaban guardados estos rollos, y ellos, por ejemplo, pueden comprar eso con el Rockefeller apoquinó buenas cantidades para la creación de la universidad hebrea, y bueno, tiene también allí su museo. Pues ellos tienen las posibilidades, y quienes trafican en el mercado negro. Pues ahí es donde aparece este hombre, Giovanni Rossini, que trafica con arte y antigüedades, escondido detrás de su revista, la Historian Arts. Esta es ficticia, obviamente, es una entidad ficticia, y él, escudado en sus actividades culturales, pues tiene detrás una red de mercado negro que tiene tintes mafiosos, y en realidad así es como se mueve el tráfico de arte. El tráfico de arte es una mafia que mueve es una mafia que millones. Todo el mundo sabe que está, que en algún momento luego se hace público que se ha descubierto una obra de arte y que se ha pagado por ella y no pasa nada. Y ya no es el arte, sino la historia de un pueblo con la que se trafica. Cuando han sucedido las guerras en Oriente Medio, las de finales del siglo XX, las guerras de Irak y esto, se aprovechan por cantidades para hacer expolios, por ejemplo. Aquello es Mesopotamia, allí es donde nació la cultura. Las primeras escrituras provienen de allí.
si alguien quiere ir al origen de lo que es la cultura escrita, pues tiene que ir a Mesopotamia. Pues allí, en aquella zona, cada vez que hay una guerra, que las hay muchas, se aprovecha para hacer expolios de todo. Y entonces lo que ya está catalogado en los museos y lo que no, lo que aparece al desenterrar. Y aquello es difícil llegar a alguien legal y vendérselo, porque generalmente no se tiene el dinero que costaría. Lo mueven los traficantes ilegales y además eso, si fuera solamente el dinero que se mueve ahí, pues bueno, que haya unos snobs que son capaces que se quieren gastar el dinero comprando una pieza que a nadie más le importa que a él y a otros 4 que la conocen. Pero es que luego hay vidas también. O sea, también se llega a pasar por encima de quien sea, se roba, exactamente, a pasar por encima de la propiedad y de la vida de las personas. Entonces eso es lo que lo hace verdaderamente peligroso. Uh-huh. Pues bueno, en medio de esto es que se ve. Ahí se meten los protagonistas de esta historia y ahí se defienden, más o menos. Ahí se meten porque lo que parecía que iba a ser solamente unas vacaciones. Esto, cuando alguien se enfrenta a la novela, ve algo que en realidad parecía no prometer mucho. Unos chicos de instituto, muy normalitos. Empieza como de muy normal, pero se va metiendo en algo que para nada es normal y que es trepidante, además. Entonces tiene como esas dos partes. Esto que son unos chicos de instituto normales a los que no les pasa nada extraordinario, son absolutamente normales, que de pronto vienen y se enfrentan con que tienen la posibilidad, 2 de ellos, de irse a pasar unas vacaciones allí, en Oriente Medio, y nunca se habían imaginado que se iban a enfrentar a todo esto, porque iban solo a hacer fotos y poco más. Exactamente. Y comprar recuerdos. Hacen muchas fotos, también comprar recuerdos. Sí, al final compran recuerdos. Y luego consiguen algunos que no esperaban, algunos recuerdos que no esperaban encontrar, porque son verdaderamente importantes. Pero lo que sí existe realmente son todos los lugares que se describen. Uno de los lugares que se describe en esta novela es Petra. Sí. Que además se describe perfectamente. No como en Indiana Jones, que nos muestran el tesoro. Solamente el tesoro. La gente que haya visto Los Cazadores del Arca Perdida, creo que es en la de las 3 que sale, se ve el tesoro y luego entran a un templo gigantesco allí donde están todos los nazis con el arca. Y no, para nada. Sí. Y no tiene absolutamente nada que ver, se ven aquellas fachadas maravillosas. No, Petra es una zona maravillosa, una gran zona maravillosa de un montón de tumbas nabateas. Son tumbas. Y es un espectáculo. Y la zona también tiene un encanto y una energía importante. Aquello es tremendo porque nadie logra ahora hacerse a la idea de cómo era la vida allí, porque sí, es la ciudad de los muertos, aquello está lleno de tumbas, pero también había vida. Y también lleno de vida. Claro, porque se encuentra allí el teatro griego, se encuentra allí restos, muy pequeños restos de vivienda. Uh-huh. Y hay que tener en cuenta que lo que vemos es apenas una pequeñísima parte de lo que había. Quizá vivían juntos los muertos y los vivos. Seguramente. El caso es que nos quedan las tumbas, pero eso es apenas una pequeña parte. Bueno, pero aquellas tumbas son talladas en la piedra, o sea, no son edificios construidos. No son horadadas en la piedra. Exactamente. Y entonces hay algunas que incluso se quedaron a la mitad. Entonces se puede ver cómo era que las iban construyendo de arriba hacia abajo. Y entonces, bueno, ahí ya los arqueólogos cuentan mucho. Pero lo curioso es que no quedan muchos restos de lo que fue la vida. Sí se ve que vivían allí, que allí vivía gente, pero eso no queda mucho. Y muchísimo de lo que estaba esculpido allí fue destruido. Porque había mucha figura humana y animal. Y cuando vienen los iconoclastas, todo aquello lo destruyen. Recordemos que hace apenas unos 20 años se puso unas bombas, una dinamita en unos budas milenarios, en un par de ellos. Pues esto sigue sucediendo y sucedía antes. Pues todavía quedan algunos restos de una caravana que se veía que era fantástica. Se ven los pies de los hombres que van en la caravana y las partes, también las extremidades de los camellos, y aquello tenía que ser
impresionante, porque es de un tamaño gigantesco y estaba toda la caravana, porque se ven todos los pies, claro. Bueno, todos no, muchos de los pies de los que estaban allí. Se imagina uno lo que aquello era y es que es inabarcable. Si ya lo que hay es impresionante, pues lo que hubo allí es que ya inabarcable. Y allí siguen algunos nabateos. Beduinos. Sí, más. De hecho, son los beduinos a quienes se les ha otorgado el derecho a explotar Petra, o sea, a vender. Algunos de ellos les hicisteis fotos, a los que se dejaron, les hicisteis alguna foto que has colgado en tu página web y en tu blog de Hay unos que más que dejarse viven de ello. Ya, bueno. También. Hay algunos que viven de ello, de ponerse ropajes de los derechos de imagen, entre comillas tradicionales y entonces simular allí una vida tradicional para que los turistas les tomen fotos y les den una moneda. Uno de ellos, una de esas fotos que hiciste, luego te inspiró para hacer un cuadro que es la portada de tu libro. ¿Por qué esta persona? Porque tenía este viejito. Es un personaje de la historia. Es un personaje muy secundario, pero muy importante. Es un personaje que aparece poco. Parece casi al final. Sí, por ahí al final, pero es decisivo. Entonces, no tiene ningún protagonismo, no se cuenta su vida, no aparece su familia, nada. Solamente está él allí sentado y es un personaje real, o sea, yo a él lo vi allí. Obviamente la historia, la parte que él juega en la historia no es real, o sea, yo no sé nada de él, me imagino que no tendrá nada que ver con... Pero sí es verdad que como se escribe en la novela, tenía allí en su puesto, él estaba allí en las escaleras para subir a lo que llaman la catedral, porque se utilizó como iglesia también en el periodo bizantino, y tenía un puestecito él solo allí, alejado de donde estaban todas las tiendas. Era muy raro porque hay una parte donde están puestos todos los mercadillos donde se venden las camisetas y todos los souvenirs que se venden. Y este estaba donde no había ninguno más, por allá más apartado. Y lo que tenía puesto ahí era una cantidad de elementos supuestamente antigüedades, la mayoría de ellas falsas, obviamente, pero cuando veía que uno se interesaba y empezaba a mirar, de pronto sacaba como al escondido algunas piezas que... Estas son las buenas. De las buenas, o sea, tenía monedas antiguas, cosas de las que se suelen encontrar por ahí y que van quedando restos, tampoco cosas muy valiosas, pero sí que eran cosas verdaderamente antiguas, cosas originales, no claro, copias de las made in China que era lo que tenía ahí en el otro lado. Bueno, y entonces ese inspiró al beduino, que es curioso porque es entre todos los beduinos, él es el beduino. Esto me viene de una pieza de Lelutier, que es Yogurto Nge, que es africano, de una aldea del África, y dice que su piel era tan oscura que en la aldea le decían el negro. Pues el beduino es el beduino. Entre todos los beduinos, cuando alguien dijera el beduino, era él. Era él. Bueno, y aquí volveríamos otra vez al expolio, pero no vamos a volver a la misma discusión. Y bueno, poco más. Es un libro apasionante que se lee en 3 días, y eso es verdad, porque aquí una femenina singular solo ha leído en 3 días. Y poco más, que lo podéis encontrar en Amazon o en gallegoochoamix.com, Statu Quo, o si no, en la página web de Facebook. En Facebook ya que pregunten por ti y tú, y si no, ya... en el buscador en Google, si se pone Statu Quo, Gallego Ochoa, ¿no? O Francisco Miguel Gallego Ochoa. Aparecerán muchas referencias a la novela, afortunadamente. Pues es una novela fantástica para adolescentes, para adultos y sobre todo para estos tiempos que vienen de Navidad y de cogerte el libro y leer. Perfecta. Y entonces alguien que lo quiera conseguir, pues simplemente en Amazon es lo más fácil. En Amazon, y si no, en tu página de Facebook, en la página de Statu Quo de Facebook. Se pone en contacto conmigo. Y si
Y si quieren que se lo presten, ya está en alguna librería. La librería de Rivas en biblioteca. Bueno, en alguna librería también está. Pero en la biblioteca pueden ir a prestarlo también si van allí a la biblioteca de Rivas Vacia Madrid. Está muy solicitado, afortunadamente. Ayer miré y estaba prestado. Pero bueno, que sí, que lo que queremos es que mucha gente lo que lo lea, que conozca la zona y el encanto que tiene. Que entren al blog, que vean las fotos, que lo miren allí en internet, que se den cuenta. Hay un vídeo, un tráiler. Un vídeo muy bueno. Hay un tráiler en el que se pueden enganchar un poco y que me pregunten, que yo estoy ahí pendiente de la página de Facebook y del blog porque me encanta que me pregunten de él y que podamos comentarlo. Pues claro. De hecho, si no me equivoco, va a haber una saga o va a haber una secuela o va a haber qué es lo siguiente que estás preparando. Ahora estoy trabajando en otra cosa muy diferente. Es una novela que se llama Óbolo. Pero sí tiene conexión con esta de alguna forma, ¿no? Porque hay algunos personajes... No lo digas. Hay algunos personajes... No, pero me pareció curioso que entre los personajes que me hubiera mencionado no me hubiera mencionado al que casi... Bueno, prácticamente todo el mundo me menciona. Bernardo. Rafik. Casi todo el mundo me menciona a Rafik, que es un hombre un poco peculiar y que es el que prácticamente se tiene que echar al hombro todo lo que es logístico y todo lo que es de estrategia y de cuidar a la Bueno, sí, gente porque que los está europeos, allí. como buenos europeos, son un poco paradetes. Eso. Son comparados con la forma en la que se busca Rafik las vueltas. Aquí entre los protagonistas tenemos de todo. O sea, están los dos chicos que son madrileños. Bueno, sí, madrileños. Lo que pasa es que los padres de Pascual son de Extremadura y él muy extremeño también, aunque sea madrileño. Y el padre, Bernardo, el arqueólogo, también madrileño. Pero luego hay un montón de gente de diferentes sitios. Hay gente de México, hay gente de Siria, hay gente de Italia, hay un inglés o dos ingleses, según cómo se mire. Bueno, esto tampoco vamos no desvelemos. No vamos a desvelar nada. Pero lo que sí pasa con los personajes es que la gente no se va a encontrar con descripciones así físicas. No, la gente se va les descubre por el carácter. La gente se va a tener que hacer una idea de cómo quiere que sea cada uno, porque aquí las descripciones son de personalidad. Aquí no se describe si el uno tenía nariz aguileña o si tenía los ojos negros. Sí, algún dato tal vez se da por ahí, pero sobre todo son descripciones de cómo es la persona. Entonces, para no perdernos en aspectos físicos, y eso en cierta forma sucede también con los lugares. Entonces sí que hay descripción de los lugares, sí que se cuenta, pero no son descripciones así del tipo de Humberto Eco, de contar los ladrillos y cuántos eran los codos que había de una esquina a la otra, y entonces no, se mencionan lo que hay, se describe. Pero es más una descripción. Una idea de los lugares, lo mejor es ver las fotos, ver el vídeo, que es impresionante y que te colocan perfectamente. Son un complemento. Colocan muy bien la historia. Y además está a mano para que cualquiera pueda verlo, entrar todas las veces que sea, y yo encantado. Y recrear la historia ahí. Exacto. Pues muchísimas gracias por venir al Rincón de las Letras. Todas las veces que sea. Y nada, espero venir con para Óbolo te volveremos a rinconar. Espero venir con ella. Venga, saludo. Estás en compañía de Onda Verde, la radio comunitaria de Madrid, en el 107.9 de la frecuencia modulada.